Cristo te ama en espíritu y verdad. Hoy, 22 de octubre, celebramos la fiesta de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, este gran papa, el gran misionero de la paz. Su nombre era Karol Józef Wojtyła. Nació en Polonia en el año 1920 y falleció el 2 de abril del 2005 en la Ciudad del Vaticano. Fue el Papa 264 de la historia de la Iglesia Católica. Fue Papa desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005. Fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2014, o sea, solo 9 años después de su muerte. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo de la historia de la Iglesia, después del de San Pedro, que ha sido el pontificado más largo, que duró, se cree, más o menos 34 años, aunque su duración exacta es difícil de determinar, pero sí sabemos que ha sido el pontificado más largo en la historia de la Iglesia. Y el segundo en duración fue el de Pío IX, que duró 31 años como papa. Y luego el tercero, el de San Juan Pablo II, 27 años casi. Creo que este papa, conocido por tantos de fieles católicos y no católicos, dejó huellas imborrables, sobre todo en aquellos que de una manera u otra, por diferentes medios lo llegamos a conocer. Fue impresionante el pontificado que tuvo este gran santo. Entre los hechos más notorios de su pontificado, destacó su actitud misionera llevando una palabra de esperanza al mundo entero. También hay que resaltar en su historia el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981 mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro a manos de Mehmet Alaka, quien le disparó a escasa distancia. Luego se reunió en la cárcel con el agresor, quien le pidió que lo confesara. Él lo confesó, lo perdonó y le dio un abrazo de paz. Este gran misionero de la paz visitó 129 países durante su pontificado. San Juan Pablo II era un hombre sumamente inteligente. Hablaba muy bien italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, griego, latín y polaco, que era su lengua natal. Era el tercer miembro de una familia de 3. Su hermana, que se llamaba Olga, falleció antes de que él naciera. Su madre falleció cuando él tenía 9 años de edad. Su hermano cuando apenas cumplía 12. Su padre, que era un oficial del ejército polaco, murió durante la ocupación de Polonia por parte de Alemania nazi en el año 1941. Cuando Karol tenía solo 21 años. Es decir, que a los 21 años se encontró totalmente solo, sin familiares. Antes de nacer él, murió su hermana, Olga. Su mamá murió a los 9 años y cuando tenía 12 murió su hermano y a los 21 murió su padre. No cabe duda que indudablemente la mano de Dios estaba con él a cada momento para llevar a cabo la misión que había impregnado en el corazón de este hombre. En sus estudios de educación media se destacó como ajedrecista, llegando a proclamarse vencedor en varios campeonatos estudiantiles. Luego ingresó a la Universidad de Cracovia y también estuvo en una escuela de teatro. Pero cuando las fuerzas alemanas cerraron la universidad, tuvo que dejar sus estudios por un tiempo y tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse el pan de cada día y evitar ser deportado a Alemania. Pasó situaciones verdaderamente angustiantes por las políticas agresivas y discriminatorias de los invasores nazis contra quienes luchó en defensa de su patria. Se vio en momentos de peligro y tuvo que refugiarse en los subterráneos del arzobispado de Cracovia. A los 23 años, es decir, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, ingresó al seminario clandestino que había fundado el arzobispo de Cracovia. Allí estudió teología y para la invasión soviética a Polonia, que se dio en el año 1945, Juan Pablo II se salvó de morir por una forma curiosa, casi milagrosa. No fue asesinado porque hablaba varios idiomas y los soviéticos querían que les ayudara como traductor. Por esa razón no lo asesinaron, sino que le obligaron a trabajar para ellos.
Él había aprendido ruso por su herencia materna, porque su madre era de etnia rutena. Tenía una inteligencia impresionante. Y qué bueno saber también que en uno de sus documentales decía: no tengas miedo de mirar a Cristo, y es que fuera de Dios no hay nada, solo hay oscuridad y miedo. Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 en la capilla privada arzobispal de Cracovia. Después se trasladó a Roma para continuar estudiando y allá se graduó como doctor en teología. Luego estudió también y sacó un doctorado en filosofía. Sirvió como profesor de teología moral y ética en la Universidad de Cracovia y en el Seminario Metropolitano de esta ciudad. En 1958 fue consagrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cracovia. Como obispo participó activamente en el Concilio Vaticano II, donde aportó grandes ideas sobre el ateísmo moderno y la libertad religiosa. En 1967, siendo arzobispo titular de Cracovia, fue nombrado cardenal. Y el 28 de septiembre de 1978 murió Juan Pablo I, el papa que estaba, a causa de un infarto de miocardio, tras un pontificado de solo 33 días. Y el 16 de octubre de 1978, tras 2 días de deliberación, fue elegido sumo pontífice Juan Pablo II, sin ninguna duda, por obra y gracia del Espíritu Santo para bien de la Iglesia. Después de dar la vida proclamando la buena noticia de la salvación, como mensajero de la paz, como sacerdote, obispo y casi 27 años como papa, pasó de este mundo a la casa del Padre el 2 de abril del 2005 y fue canonizado en el 2014 por el Papa Francisco. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San Juan Pablo II, también nosotros seamos instrumentos de paz hasta que Él nos lleve a gozar eternamente de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y verás que al fin la paz encontrarás.